Amados hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Evangelio Puro del Ministerio Evangelístico Internacional Nehue Yanak, que en español significa la voluntad de Dios. Les saluda su amiga, la pastora Brenda de Trejo. Es un gran privilegio para mí que el Señor en su misericordia me permita estar una vez más acá en esa radio para poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes, para que juntos cumplamos con la gran comisión que el Señor nos encomendó de ir y predicar el Evangelio. Y es lo que estamos haciendo. Ese es el llamado que tenemos y el que estamos cumpliendo. Para poder entrar al tema que este día el Señor nos ha dado, vamos a ponernos en las manos del Señor este programa, nuestra vida, nuestra voz, nuestras palabras, para que toda aquella palabra que salga de la boca de esta sierva sea para la edificación de su pueblo, sea para exhortación si lo es necesario y principalmente sea para consolación. Y eso solo lo logra el Espíritu Santo de nuestro Señor, porque Él edifica, exhorta y consuela. Así que vamos a pedirle a nuestro Señor que nos acompañe en esta hora de radio para poder llevar su sagrada palabra a cada uno de ustedes. Padre Santo de la Gloria, Señor, buen Dios, gracias Padre, porque en la misericordia suya, Señor, nos permitió ver un día más de vida. Al abrir nuestros ojos, Padre, y ver la luz de un nuevo día, de una nueva oportunidad, Padre, para poder predicar su evangelio, para poder buscar nuestra salvación y para poder enmendar nuestros errores, bendito Señor. Hay muchas personas que en la noche, Padre, entregaron su alma. Hay muchas personas, Padre, que no vieron el amanecer. Hay muchas personas, Padre, que se fueron quizás con rencor, sin haber perdonado, con cosas que impiden su llegada al reino de los cielos. Y nosotros, Padre, esta su sierva y mis hermanos que nos están escuchando, hemos tenido la oportunidad de poder enmendar errores que hemos cometido, errores que nos apartan de usted, bendito Señor. Así que este día, Padre Santo, con mucho amor, con gozo, Padre, le agradecemos, bendito Padre, toda la misericordia y las bendiciones que usted nos da, aún sin que nosotros las merezcamos. Bendito y alabado sea su nombre, Señor. Le pedimos por todas las necesidades de nuestros hermanos, las necesidades, Padre, de esas madres que tienen a sus hijos, Padre Santo, en la rebeldía, hijos que se han ido de su hogar, esos hombres, Padre, de hogar que están sin empleo, Padre. Provéales un empleo digno, un empleo necesario, Padre, para poder subsistir con su familia y poder llevar el sustento a esa familia que usted le ha dado. Por esas enfermedades, Padre, que no son de mis hermanos, las rechazamos en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret. Y sabemos que usted, Padre Santo, tiene el poder para poder sanar y poner su mano, Padre Santo, y quitar toda enfermedad que impide que mis hermanos tengan esa salud que necesitan para servirle a usted con gozo. Padre, déles esa paciencia, bendito Señor. Muéstreles que es en el tiempo perfecto suyo, bendito Señor, no en el tiempo que nosotros lo queremos, sino que en el perfecto tiempo suyo. Así hemos orado, Padre, ponemos en sus manos este programa, ponemos en sus manos nuestras vidas, nuestro ministerio. Alabado sea usted, bendito Padre, bendito y alabado sea su santo nombre. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, estamos gozosos, estamos felices, porque como Ministerio Evangelístico Internacional, Nehue Yanak, hemos tomado una hora más en esta radio. Y el día de mañana, sábado, de 2 a 3 de la tarde, les estará acompañando mi esposo, el pastor Jorge Trejo, con un nuevo programa que se llama Toma tu cruz y sígueme. Un programa de estudio bíblico. Él estará tratando los libros completos de la Biblia. Va a iniciar con el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, para ir estudiando poco a poco. Así que si usted es de los hermanos que les gustan los estudios bíblicos, tiene la oportunidad mañana de 2 a 3 de la tarde, sábado, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, de compartir el programa Toma tu cruz y sígueme y estudiar el libro de Lucas, que es con el libro con que el pastor Jorge Trejo va a comenzar el día de mañana este nuevo programa. Y estamos gozosos, estamos agradecidos con el Señor, porque Él nos permite tener lo necesario, la economía para poder llevar un programa más en esta radio. Ya con este serían 4 programas para honra y gloria de nuestro Señor. Ustedes saben que los días lunes
los días lunes tenemos el programa Levantando Déboras. Tenemos los días martes el programa Generación Caleb, Levantando Déboras es de mujeres, Generación Caleb es el del Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia. El día viernes está su servidora con el programa Evangelio Puro. Y ahora el día sábado, Toma tu cruz y sígueme con el pastor general de este ministerio, mi esposo el pastor Jorge Trejo. Así que estamos de dicha, estamos gozosos, agradecidos con el Señor por las oportunidades y agradecidos con ustedes que nos permiten entrar a la intimidad de sus hogares para poder llevarles esta sana doctrina, esta sana palabra que el Señor ha revelado ya en su Biblia, en esa palabra del Señor que está en la Biblia y es a esa la que nosotros predicamos. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. Hermanos, este día les voy a compartir el tema, el corazón de David y el corazón de Saúl. Vamos a ir, ojalá que el tiempo nos alcance, pero si eso no llegara a suceder, entonces vamos a dejar en continuación para el próximo viernes este tema, porque sí quisiera que entendiéramos la diferencia, las similitudes, o sea, las cualidades iguales y las deficiencias que tuvieron esos dos personajes emblemáticos de la Biblia, como es el rey David y el rey Saúl. Algo bonito de este estudio bíblico es comprender que en la Biblia hay 45 capítulos dedicados a estos dos reyes. O sea, 45 capítulos de la Biblia están dedicados a David y a Saúl. Y hay 45 capítulos también, pero que registran la historia de los 39 reyes restantes. Quiere decir que Israel, lo que está escrito en la Biblia, tuvo 39 reyes y Saúl y David, 41 reyes. Pero 45 capítulos son destinados a David y a Saúl, y 45 para 39, o sea, casi un capítulo por rey en los 39 reyes restantes. Saúl y David son dos modelos de reyes. En efecto, se puede decir, amados hermanos, que todos los demás reyes o fueron reyes conforme al orden de Saúl o fueron reyes conforme al orden de David. Para Dios hay, por lo tanto, solo dos clases de reyes, según el modelo de Saúl o según el modelo de David. Aplicado esto en nuestro contexto, se puede decir que Saúl y David representan dos principios de servicios en la casa de Dios. Hay pues solo dos clases de pastores en la casa de Dios, solamente dos formas de liderazgo, dos tipos de ministros. Saúl y David fueron dos hombres que tuvieron muchas cosas en común y no obstante tuvieron un final muy distinto. El primero, Saúl, fue desechado por Dios y el segundo, David, en cambio, nunca se apartó la misericordia de Dios. De David, nunca se apartó la misericordia de Dios. Pero, ¿qué hizo, hermanos amados, la diferencia entre uno y otro? Vamos a tratar de verlo en este estudio bíblico de este día que el Señor nos ha permitido traer. Vamos a ver las cosas en común. Entre las cosas en común que David y Saúl tuvieron es que los dos eran jóvenes cuando fueron usados por Dios. Los dos provenían de familia de poca estima, o sea, no venían de una familia de alta alcurnia, sino que venían de familia, pudiéramos decir, sencilla, una familia humilde, una familia pobre. Y nos vamos a ir a la Biblia y vamos a leer 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Samuel 1 de Samuel 9, 21. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Dice la palabra del Señor así, amados hermanos. Estamos buscando en nuestra Biblia. Espero que también ustedes tengan la oportunidad de buscar. 1 de Samuel 9:21 dice: Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante cuando se le dijo que él iba a ser el rey, el primer rey de Israel? Él se reconocía inferior quizás a otras tribus por venir de una tribu del último hijo de Jacob, que sabemos que fue de Benjamín, sabemos que venía
provenía de allí Samuel. Nos vamos ahora siempre a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dice, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Ahora nos vamos a Primera de Samuel, siempre Primera de Samuel, y nos vamos a buscar el capítulo 18, versículo 18 también. Dice el versículo 18. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? También él se consideraba de ínfima categoría, también David se consideraba que venía de una familia humilde. Pero podemos ver en esta parte de la Biblia que el Señor no busca grandezas, porque el Señor no ve lo que nosotros vemos. El Señor no ve estatus social, el Señor no ve si son guapos, si tienen un buen parecer, un buen físico. No, el Señor ve el corazón. Y en ese momento el corazón de Saúl era dispuesto al corazón del Señor, y dice que el corazón de David era de acuerdo al corazón del Señor. Otro de los puntos era que se consideraban indignos de ser reyes. Los dos se consideraban indignos de ser reyes. Y nos vamos siempre a Primera de Samuel 15, 17. Y dice la palabra del Señor en Primera de Samuel 15, 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? En el capítulo 18, versículo 18 dice, pero David respondió a Saúl, eso ya lo leímos, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea el reino del rey? Los dos se consideraban indignos de servirle al Señor, indignos de ser rey de Israel. Los dos fueron ungidos por el aceite de la unción. Anoten por ahí, amados hermanos, Primera de Samuel 10:1 y el 16:13, capítulo 16:13, y lo leen con tiempo para que vean que los dos fueron ungidos con el aceite de la unción por el mismo profeta, por Samuel. Esas son las cosas que tenían en común Saúl y David. Sobre los dos vino el Espíritu Santo con poder. Los dos tenían alrededor de 30 años cuando comenzaron a reinar. Los dos reinaron 40 años sobre Israel. Los dos reinaron al mismo tiempo. Los dos tuvieron la oportunidad de que Dios perpetuara su reino. Los dos murieron a la edad de 70 años más o menos. Los dos hicieron grandes cosas para Dios. Los dos cometieron grandes pecados contra Dios. Y los dos comenzaron muy bien su reinado. Pero Saúl terminó mal y David terminó bien. ¿Dónde estuvo la diferencia entre esos dos siervos que el Señor había escogido? ¿Se equivocó el Señor? Jamás. El Señor nunca se equivoca cuando hace un llamado. A veces vemos iglesias que no prosperan, vemos siervos que se caen de la obra del Señor, y lo primero que se nos viene a la mente es de decir que no era de Dios, que no era de Dios el llamado, que no era de Dios la obra, que no era de Dios la iglesia. Pero el Señor llama, ya lo vimos como llamó a Saúl, pero Saúl equivocó su camino. A 6 siervos del Señor en la actualidad que han sido llamados por el Señor, ungidos por el Señor, para llevar un ministerio, para ser pastores, para pastorear el pueblo de Dios, pero se desvían y faltan a la palabra del Señor. Y no es el Señor el que se equivoca, es el hombre el que tuerce su camino. Nos vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 10. Busquen ahí en su Biblia Primera de Crónicas, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 13 al 14. Primera de Crónicas 10, 13, 14. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Dice el 13, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa
lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Estamos leyendo que Saúl terminó mal. Aquí estamos en Primera de Crónicas 10, 13, 14. Estamos leyendo el fin de Saúl. David terminó bien, dice. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 28. Capítulo 29, 28 dice: y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar su hijo Salomón. Vemos la diferencia. Saúl, siendo ungido del Señor, siendo electo por el Señor, murió por haber consultado una divina, por haber desobedecido la palabra del Señor. David dice que murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y en su lugar reinó su hijo Salomón. Los reyes, conforme al orden de Saúl, pueden dividir su vida en solo dos etapas. Saúl llegó al reino a la edad de 30 años aproximadamente y luego gobernó 40 años más. Los reyes, conforme al orden de David, se distinguen estas etapas. David era pastor de ovejas, David fue quebrantado y David fue rey. El que era ungido dejó de serlo y el que no era el ungido ahora lo es. El cambio en Saúl y en David es muy notable. Del primero leemos: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Del segundo leemos: el espíritu de Jehová vino sobre David. Amados hermanos, a veces leemos el libro Primera de Samuel, leemos la historia de Saúl, leemos la historia de David y no comprendemos lo que la Biblia nos está enseñando, lo que esos ejemplos deben de ser para nosotros como pastores, nosotros como cristianos, nosotros como líderes, como evangelistas. Porque dice la palabra del Señor que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Igual se puede apartar de nosotros si seguimos nuestras propias concupiscencias, si seguimos nuestro propio pensamiento y tomamos nuestras propias decisiones sin consultarle a nuestro espíritu, sin consultarle a nuestro corazón qué quiere el Señor de cada uno de nosotros. Pero qué hermoso es leer que el espíritu de Jehová vino sobre David. Hay dos diferencias entre David y Saúl. David aceptó el proceso de Dios y Saúl no siguió los procesos. Saúl, amados hermanos, saltó al trono inmediatamente después de haber sido ungido con el Espíritu Santo. David, en cambio, después de ser ungido con el Espíritu de Dios, debió esperar aproximadamente una década para subir al trono. La escuela de David es la escuela del quebrantamiento, donde Dios trata con nuestro orgullo, trata con nuestra soberbia, con la autosuficiencia, confianza en nosotros mismos, impaciencia, desobediencia, motivaciones equivocadas y mal carácter. Los Salmos 22 y 23 lo anotan ustedes por ahí, y en especial el 55, denotan esta época que duró casi 10 años. Saúl actuaba con el poder del Espíritu Santo, pero casi nada conocía de la vida en el Espíritu. David también tenía el poder del Espíritu Santo, pero además su carácter había sido transformado. Porque una cosa, amados hermanos, es ser usado por Dios y otra cosa muy distinta es ser aprobado por Él. Una cosa es el poder del Espíritu y otra es el fruto del Espíritu. Una cosa son los dones y otra cosa es el carácter. Yo quiero que entiendan muy bien lo que les acabo de mencionar, amados hermanos. Una cosa es que el Señor nos use para un propósito, para un plan determinado. Y otra muy distinta es que el Señor en ese uso que nos dé, nos quebrante y nos pase por pruebas y ser aprobado. Dice que no nos presentemos que nos presentemos ante el Señor, dice la palabra del Señor, como siervos aprobados por Él. Demos gloria a Dios cuando pasemos por pruebas. Demos gloria al Señor cuando Él nos toque. Démosle gloria al Señor cuando pasemos esas pruebas difíciles y salgamos en victoria y no le fallemos al Señor. Una cosa, amados hermanos, también es el poder del Espíritu y otra es el fruto del Espíritu. Una persona puede tener el don de predicar, puede tener el don de sanación, pero si no tiene fruto del Espíritu Santo, debe poner
atención, especial atención en eso. Sabemos que el Espíritu Santo es humilde. El Espíritu Santo da, uno de los frutos del Espíritu Santo es la humildad, la mansedumbre, el amor, la templanza. Pero hay personas que tienen dones de predicar, pero son altaneros, son egoístas, son soberbios, son sabios en su propia opinión. No escuchan lo que los demás les dicen, porque piensan que por ser usados por Dios y por tener dones del Espíritu Santo, ellos tienen siempre la verdad y siempre hacen su voluntad y no la voluntad de Dios. David tenía amor a la palabra del Señor y Saúl llegó a un determinado momento en el que no confió en Dios. Amados hermanos, nosotros como pastores debemos de confiar en Dios. No debemos atribularnos por necesidades económicas, por quebrantamiento de nuestra salud. Debemos siempre mantenernos firmes, confiando en el poder divino que nos llamó, confiando que aquel que nos llamó no se aparta de nosotros y está allí, guardándonos en el hueco de su mano. David en el Salmo 119 menciona la palabra amor, su amor por la palabra, 97 veces. En estos salmos, 10 veces, en el Salmo 119, en el 140, en el 97, en el 104, en el Salmo 1, versículo 2, David menciona que ama la palabra del Señor. Saúl desechó la palabra. En Samuel 15, 23, 26, y nos vamos a ir a esa cita bíblica para ir comprendiendo el estudio, dice que primera de Samuel 15, nos vamos a primera de Samuel 15, 23, 26, y dice la palabra del Señor así. Primera de Samuel, vamos a buscar, estoy buscando en mi Biblia, Primera de Samuel, amados hermanos, busquen a ustedes también para llevar juntos la lectura. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 23 y del 23 al 26 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué dura la palabra que recibe, que recibe Saúl, qué dura. Nos guarde nuestro Señor de recibir una palabra así. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Saúl no confiaba en la palabra, confiaba en su propia capacidad. Este texto bíblico del capítulo 15 del libro Primera de Samuel nos habla acerca de cuando Saúl no espera al profeta Samuel, sino que él mismo hace sacrificio y holocausto para el Señor. Vamos a leer quizás este capítulo 15 para que entendamos una de las desobediencias tan grandes. De este capítulo nos habla de el Señor manda a Saúl a destruir a todos los amalecitas, y Saúl decide por él mismo y desecha la palabra ya dada por el Señor. Y lo que él dice es que lo mejor de ese lugar, que lo mejor de esa zona, hasta el mismo rey Amalek, es llevado al campamento israelita para hacer una alianza con él y tener más autoridad y más poder. Saúl no cumplió la voluntad de Dios, y el Señor le dice en el Primera de Samuel 15, 23 que como pecado de idolatría es la rebelión y la obstinación, dice la palabra del Señor. Saúl terminó lleno de celos, de amargura y hasta esquizofrénico. La palabra del Señor así lo dice en el libro Primera de Samuel del 15 en adelante. David respetó la autoridad, Saúl irrespetó la autoridad. En el libro Primera de Samuel
17:25, David se enfrentó al gigante porque había una motivación fuerte, el amor y respeto para su padre, el que no lo había incluido en la lista, pero él conocía el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. David respetó a Saúl aunque él ya no era rey, y aún después de muerto lo lloró. Tuvo su vida en sus manos, pero nunca atentó contra él. Saúl no respetaba ni las órdenes de Samuel, quien era su padre espiritual. El profeta Samuel era el que dirigía, el que era el enlace entre el rey de Israel y entre nuestro Señor, entre Jehová y el rey. Ese era el contacto, o sea, no había otro. Y Saúl quiso ir más allá de lo que a él estaba permitido. No respetaba lo que le decían, no respetaba las instrucciones del profeta, no respetaba lo que le decían, sino que hacía lo de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a sus pensamientos. Recordemos, en la palabra del Señor también nos habla acerca de los hijos de Aarón que presentaron fuego extraño al Señor. No presentemos al Señor ofrendas, no presentemos al Señor sacrificios que no nos ha pedido. Al Señor no le agrada el fuego extraño. El Señor llama, el Señor respalda, pero si el Señor no ha llamado y el Señor no está respaldando, ese es fuego extraño ante su altar. Debemos cuidarnos de todas esas situaciones para no caer en una falta grave ante nuestro Señor. Amados hermanos, esta parte bíblica del libro Primera de Samuel nos toca tantas y tantas enseñanzas que nosotros como pastores, como líderes, como evangelistas deberíamos de tomar. Como ministerio, esta semana hemos tenido una secuencia de predicaciones. El día lunes, las pastoras Urania de Galicia y Mirna de Ramírez estuvieron hablando acerca de David, de sus infidelidades, de su desobediencia, de su amor por el Señor. El día martes estuvieron hablando los jóvenes acerca de David y Jonathan, de esa amistad entrañable que los unió, del amor de Jonathan por su padre Saúl. Y ahora, en esta oportunidad, en el programa Evangelio Puro, estamos hablando acerca de las diferencias y de las similitudes que tuvieron David y Saúl, y el por qué uno fue desechado por el Señor y otro, pues, el Señor lo acompañó hasta el final de sus días a pesar de haber pecado. David aceptó personalmente sus errores. Saúl guardó el pecado. Saúl guardó el pecado, no destruyó lo que tenía que destruir. Intentó engañar al profeta Samuel. ¿De qué nos sirven, amados hermanos, los sacrificios si no hay obediencia? Debemos ser obedientes al Señor. Debemos primeramente guardar sus mandamientos. Escuchaba yo una hermana cristiana de una iglesia en Honduras que hablaba de que es difícil cumplir los mandamientos del Señor y que sin cumplirlo ya estábamos salvos. Estamos equivocados, estamos escuchando un evangelio acomodado a nuestras necesidades, acomodado a nuestras libertades, pero no estamos nosotros ciñéndonos al evangelio de Cristo, sino que el evangelio de Cristo lo estamos haciendo a nuestra manera. Hermanos, tenemos que cumplir la ley de Dios. Tenemos que cumplir los mandatos que fueron dados en el monte Sinaí. Si no, el Señor, ¿por qué los habría de haber dado? Tenemos que no mentir, que no robar, no adulterar. O sea, debemos constantemente buscar nuestra santidad. La Biblia dice que santo no hay uno, pero también nos dice el Señor: sed santos como yo soy santo. Buscar la santidad. Y dice el Señor también: si me amáis, guardad los mandamientos. Entonces estamos llamados nosotros a guardar los mandamientos del Señor. Estamos llamados a buscar la santidad porque Él es santo y debemos ser santos como Él. Y porque sin santidad, amados hermanos, nadie verá al Señor. Cuando nos presentemos al Tribunal Supremo, al Tribunal de Cristo, tenemos que estar aprobados ante Él. Tenemos que ir en santidad porque si no, no vamos a entrar al reino de los cielos.
el hacer sacrificios, amados hermanos. Voy a tocar este tema también, que lo he hablado en otras predicaciones. Muchos hermanos están equivocados y piensan que porque ofrendan, porque diezman, porque ayudan a la iglesia en la que se congregan o a los hermanos que son misioneros, piensan que de esa manera ya son salvos. Piensan que de esa manera el Señor va a tener misericordia con los pecados que cometen. Y eso no es así. Hermano, usted puede pasar toda la vida diezmando, toda la vida ofrendando, pero si usted no obedece a Dios, entonces eso le va a ser tomado a usted como una falta grave. Así lo dice el libro Primera de Samuel. Dice que el Señor aborrece, abomina la desobediencia. Dice la palabra del Señor que de qué nos sirven los sacrificios si no le obedecemos. Entonces de nada sirve que usted se quede sin nada por ayudar a la iglesia, y si es pecador va a ser condenado al fuego eterno, va a ser lanzado al lago de fuego, amado hermano. No le digo que no ayude a su iglesia local, ayúdele si usted puede, pero no piense que por eso va a ser salvo. Busque su santidad, obedézcale al Señor, cumpla sus mandatos. Entonces, solo entonces usted va a poder obtener su salvación. Quiero que quede bastante claro esto, amados hermanos que me están escuchando. No son los sacrificios los que nos salvan, y no la obediencia a nuestro Señor. Saúl echó la culpa a otros y no asumió su responsabilidad. Saúl no asumía la responsabilidad de sus errores. Eso nos trae como recuerdo lo que sucedió en el Edén, en el paraíso, cuando el Señor le pregunta a Adán y le dice que por qué pecó, y le dice: la mujer que me diste me engañó y me lo dio de comer. Cuando le pregunta a la mujer le dice: la serpiente me engañó. No asumieron su responsabilidad. No asumió Adán la responsabilidad de que él era el hombre de esa relación, y que él había sido débil y había aceptado. No, él echó la culpa a Eva, y Eva le echó la culpa a la serpiente. ¿Cuántos de nosotros, porque pecamos, porque no asistimos al culto, porque no le servimos al Señor, le echamos la culpa a nuestros esposos, a nuestras esposas? Decimos: no, es que este me sirve de tropiezo, no, es que este como no camina, no, que este no va conmigo. Pero, amados hermanos, recordemos que nuestra salvación es personal, y que cuando nos presentemos ante la presencia del Señor, Él no nos va a preguntar qué hizo nuestro esposo. Él no nos va a preguntar si no fui porque mi esposo o mi esposa no fue, porque mis hijos me estorbaron o me sirvieron de tropiezo. Él me va a preguntar por mis frutos. Él me va a preguntar todo de acuerdo a mi responsabilidad. A Saúl le interesaba más el honor y la honra que su situación con Dios. Saúl quería tener honor, quería tener honra, quería ser famoso, aplaudido por el pueblo de Israel, el cual gobernaba. Eso quería Saúl. ¿Cuántos pastores ahora en día no están pendientes de cómo están ante los ojos de Dios? No están pendientes de que si lo que están haciendo el Señor lo aborrece o lo aprueba. A ellos les interesa ser reconocidos, ser aplaudidos, que cuando suban al púlpito como si es una persona de la farándula secular del mundo, y le aplaudan y le hagan vivas y tantas cosas que quieren que les hagan a algunos pastores, pero no están pendientes de cómo están con el Señor, amados hermanos. Debemos de estar pendientes nosotros. El apóstol Pablo dijo que prefería quedar bien con Dios y no con el mundo. Eso debemos hacer nosotros, buscar estar bien con nuestro Señor. Saúl no reconocía sus pecados, sus culpas, sus responsabilidades. David dijo: pequé contra Jehová. En el libro 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice la palabra del Señor: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David.
y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día el niño murió como consecuencia del pecado que había cometido David, pero él reconoció que había pecado. En el Salmo 51, en el versículo 4, dice David: contra ti solo he pecado, no pecamos contra hombres, pecamos contra Dios. Amados hermanos, muchas veces nosotros queremos quedar bien con nuestros hermanos en la iglesia, queremos quedar bien con nuestros pastores, queremos quedar bien con los que nos ven alrededor, pero no estamos pendientes de cómo estamos realmente con nuestro Señor. Hermanos, podemos engañar al mundo entero, podemos engañar a la congregación, a nuestros miembros, los podemos engañar, pero a Dios, al Espíritu Santo, jamás lo vamos a engañar. Amados hermanos, vamos a leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, lo vamos a leer completo. Es la sentencia de Dios a través de Natán para David. Dice la palabra del Señor: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte, entonces, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y le sigue diciendo en esa parte bíblica todo lo que le iba a acontecer al niño y todo el sacrificio que hizo después David para que ese niño no muriera, y la actitud de él después de haber muerto el niño y haber pecado contra el Señor. No se quedó ahí lamentándose, sino que trató de buscar la paz con el Señor, trató de enmendar sus errores, y el Señor, sabemos la historia de David, el Señor lo perdonó, pero el Señor cumplió cada una de las cosas que le había dicho. Perdón, amados hermanos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros el Señor nos bendice grandemente? Yo quiero hablarle a los pastores, porque para ustedes es esta palabra. ¿Cuántos de nosotros nos estamos bendecidos por el Señor? Tenemos en abundancia porque el Señor nos bendice y nos da. Tenemos abundancia económica. Tenemos
lo necesario para poder vivir con nuestra familia, porque el Señor no se queda con nada y Él paga el trabajo que nosotros hacemos. Pero ¿a cuántos de ustedes están haciendo lo que hizo David en ese entonces? Natán le comienza a decir a David de que había una persona pobre que solamente tenía una oveja, y el hombre rico que tenía muchas ovejas, no le bastaron sus ovejas, no quiso tocarlas, sino que tomó la única oveja de aquel hombre pobre para cocinársela a quien había llegado a visitarlo. ¿Cuántos de ustedes, teniendo lo necesario para almorzar ese día, sabiendo que hay un hermano que está mal económicamente, desempleado, que está pasando una situación económica gravísima, ustedes le roban el dinero a esa persona, le aceptan el dinero pudiendo decirle que lo ocupen para sus gastos, pero les hacen sentir que si no se lo dan a ustedes para la manutención de la iglesia, le están robando a Dios? Eso, hermanos, amados pastores, amados hermanos, eso se llama robo y al Señor no le agrada. Porque sucede entonces lo mismo que hizo David con Urías. David tenía muchas mujeres con las cuales poder acostarse, pero él le quitó la única mujer que tenía Urías para acostarse con ella. Así también el Señor, como le dio sentencia a David, así también le dará a aquellos siervos que le están robando al pueblo del Señor, aquellos siervos que están comiendo a dos manos y están robándole a aquel que no tiene ni siquiera para comer, metiéndole temor, haciéndole sentir temor que si no vendrán cosas sobre él, porque al Señor le están robando. No, amados hermanos, debemos de enmendar nuestro camino. Leamos la Biblia con ciencia, hermanos. De nada nos sirven esos títulos en teología. De nada nos sirven esos años de predicar el Evangelio si el Evangelio no está en nosotros. De nada nos sirve que nosotros conozcamos desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia, si de nada nos sirve, porque nada de lo que dice la palabra del Señor nosotros lo ponemos en práctica. Amados hermanos, es tiempo de regresar a la senda antigua, es tiempo de regresar a Hechos de los Apóstoles, es tiempo de que la iglesia de Cristo se convierta en el sinónimo, en el ejemplo de la iglesia primitiva, aquella que daba por gracia lo que por gracia le fue dado, aquella que da con amor y predica el Evangelio de Cristo a pesar de las adversidades, aquellos que comparten el pan nuestro de cada día entre los hermanos, no aquellos que se lucran del Evangelio del Señor, no aquellos que venden cosas que supuestamente están ungidas por el Espíritu Santo. Amados hermanos, cuando a Eliseo le quiso dar el general del ejército dinero a cambio de la sanidad que había logrado por lo que él había dicho acerca de irse a meter 7 veces al río Jordán, él no aceptó el dinero, porque los milagros no se venden. La palabra del Señor no tiene precio. Y cuando el siervo de Eliseo tomó lo que no debía tomar, Eliseo le dijo: aquello que tenía aquel que te dio la ofrenda, te caerá sobre ti. Así dice el Señor este mediodía, amados hermanos. Dejen de robarle a mi pueblo. Dejen de exprimir a mi pueblo. Enséñenle el camino de salvación. Enséñenle el Evangelio de Cristo. Enseñen el Evangelio de mi Hijo tal y como es, puro y sin mancha, sin añadidura de hombre. Dejen de lucrarse, porque entonces ya están pagados, dice el Señor. No esperen recompensa, porque su recompensa ya fue dada en el mundo. Y entonces ustedes son del mundo y no de mi reino, dice el Señor. Así ha hablado el Señor este mediodía. Cambia tu camino, endereza tu camino. Predica el Evangelio de Cristo de manera genuina y deja de lucrarte de aquellos que no tienen ni para comer. Deja de lucrarte de aquellos que solamente tienen una oveja cuando tú tienes millares de las que puedes tomar. Amados hermanos, el Señor nos está llamando a hacer un cambio total en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. El Señor nos está llamando a ser siervos aprobados por Él, de permitir que Él nos pase por el fuego, a no vivir una vida acomodada, sino que vivir una vida de sacrificio por el Señor,
No hemos sido llamados para que nos sirvan. Hemos sido llamados para servir, para morir por el Evangelio de Cristo. Para eso hemos sido llamados. Para dar nuestra vida, si es posible, por nuestro hermano. Pero hemos equivocado realmente lo que el Señor dejó escrito a través de sus siervos en la palabra del Señor. Yo espero, amados hermanos, que esta enseñanza acerca de David y Saúl, sus diferencias, sus similitudes, los errores que cometieron cada uno de ellos y la forma en la que terminaron sus días, sea de edificación para ustedes como lo ha sido para mí. Cada vez que yo predico, cada vez que yo enseño, tomo mi parte y trato la manera de estar bien con mi Señor, porque no quiero en aquel día ser arrojada al lago de fuego y tampoco quiero que ustedes sean arrojados al lago de fuego. En el nombre de Jesús les pido que si esta palabra ha sido para ustedes, la atesoren en su corazón, tomen lo bueno de ella, la pongan en práctica y cambien su camino y cambien su manera de actuar ante los ojos del Señor, para que no sean tomados como fuego extraño, para que no sean tomados como abominación al Señor, porque al Señor, más que los sacrificios, dice la palabra del Señor, le interesa la obediencia de sus siervos. Bendito y alabado sea el santo nombre de Israel, del Dios de Israel. Bendito y alabado sea su santo nombre, hermanos. Gracias por haber permanecido esta hora en compañía de su programa Evangelio Puro. Recuerden que mañana sábado de 2 a 3 de la tarde estará iniciando un nuevo programa de este ministerio que ha nacido en el corazón de Dios para el servicio de todos ustedes. Ha nacido en el corazón de Dios para que sea utilizado por ustedes, para poder comprender y esclarecer, discernir juntos y cumplir con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, nos escuchamos el próximo viernes en su programa Evangelio Puro. Recuerden el día de mañana estar en sintonía del programa Toma tu Cruz y sígueme del Ministerio Evangelístico Internacional Nehue Yanak de 2 a 3 con el pastor Jorge Trejo. El día lunes Levantando Déboras con las pastoras Urania de Galicia y Mirna de Ramírez. El día martes de 12 a 1 con las evangelistas Stephanie Trejo, María José Galicia y Brian Galicia. Y el día viernes con su servidora. Esos son los programas que el Señor nos ha permitido tener. Les invitamos que nos acompañen o nos visiten a nuestros servicios los días domingo a las 10 de la mañana. Tenemos el culto en la edificación El Milagro, en la filial de Acajutla, en el kilo 5, con los pastores Galicia, y el mismo domingo a las 6 de la tarde en la iglesia de Sonsonate, que está frente al Centro Escolar San Vicente de Paúl, con la pastora Mirna de Ramírez. Ahí están compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Enviamos saludos a nuestro hermano pastor Rogelio Salazar en Coachella, California. Hermano, siga adelante, el Señor está con nosotros. El Señor nos muestra día con día el respaldo que hay para nuestro llamado. Le bendecimos en el nombre de Jesús a la pastora Reina de Salazar en Honduras también. La bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por usted, amada pastora, todos los días estamos pendientes de usted. Estamos orando por usted, a los pastores, también a los pastores Nairobi y Robert Jiménez en Venezuela. También allá les enviamos nuestro saludo. Sabemos que cuando tienen oportunidad, tienen internet en ese país de Venezuela, pues nos escuchan. A la pastora Cecilia Vargas en Costa Rica también le enviamos un especial saludo. Al pastor Magdaleno también en León, Nicaragua. A los pastores Cordero Vargas, a todos esos pastores, nuestros amigos en diferentes países, les enviamos saludos. Y a nuestras hermanas, siervas del Señor, que están ahí trabajando fuerte, vendiendo sus productos, les bendecimos, oramos por su negocio, las cubrimos con la sangre de Cristo para que las proteja de los peligros que hay en la calle, allá en San Salvador. Les amamos en el nombre de Jesús y oramos por sus negocios también. Amados hermanos, gracias, el tiempo se nos ha terminado. El Señor les bendiga grandemente. Nos escuchamos el próximo viernes en su programa Evangelio Puro del Ministerio Evangelístico Internacional Nehue Yanak,
que en español significa la voluntad de Dios. Les saludó su amiga, la pastora Brenda Trejo. Quedo a sus órdenes. Nos pueden buscar en las redes sociales, nos pueden hablar por teléfono en el número que aparece al final de este programa para que podamos orar por usted o para que podamos conversar. En el nombre de Jesús, así sea.